Buenas noches, hermanos, radio escuchas y que nos ven por los canales de Radio El Salvador del Mundo. Esta noche queremos invitarlos a ser partícipes de una conversación que sostendremos acá con nuestros hermanos referente a los frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros. Me acompañan esta noche mi hermano a mi izquierda, Giovanni Alemán, a mi derecha, Miguel Caldán. Yo quisiera que cada uno de ellos también se presentaran individualmente. Muchas gracias, Jorge. Bueno, como tú decías, mi nombre es Giovanni Alemán. Gracias por estarnos sintonizando por todas las redes y escucharnos por nuestra querida radio católica El Salvador del Mundo. Esta noche, como decía, somos hermanos del brazo Ayúdanos a Ayudar y venimos a tocar un tema muy interesante que esperamos que sea de mucha bendición para todos los que están ahí en sintonía de nosotros. Muy buenas noches, hermanos. Miguel Francisco Valdames les saluda. Bienvenidos a este su programa Nacidos del Corazón de Dios. Bueno, mis hermanos, y queremos iniciar precisamente este programa refiriéndonos a ese día tan especial que es el día de Pentecostés. Pero para poder adentrarnos en ese tema, vamos a leer, a compartir con ustedes la cita de Hechos 2, 1, 13. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraron reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que se decían unos a otros: ¿acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capodacia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene. Hay también algunos que vienen de Roma. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas de todas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos burlándose decían: es que están borrachos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como ven, hermanos, ese día hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero nosotros también debemos reconocer en Él esos dones que el Espíritu Santo nos dio, nos ha dado. Y nos da desde el inicio, desde nuestro bautismo. Ahí recibimos por primera vez el Espíritu Santo. Jorge, y la verdad que lo interesante de esta cita es que yo creo que ahí por primera vez se le abrieron los ojos y se dieron cuenta del poder que el Espíritu Santo hace en nosotros, actúa en nosotros, cuando dejamos que entren. Ahí, como decía Miguel en la cita, había de todo tipo de personas y estaban asombrados. Pero habían también, a mí me llama la atención que habían también un par todavía dudando y decían: están borrachos. Y esos obviamente son los que no dejaron que el Espíritu Santo los inundara y se dieran cuenta de ese poder maravilloso, ¿verdad? Que tienen. Entonces, a mí realmente sí me llama mucho la atención esa cita, que ahí fue la primera vez que ellos se dieron cuenta del poder que el Espíritu Santo puede obrar en cada uno de nosotros. Y ahora creo que también, si tocamos ya este tema en la actualidad,
cuando permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, también vemos y nos damos cuenta por nosotros mismos de ese poder, de todas esas maravillas que podemos hacer, ¿verdad? Bueno, no nosotros, sino que el Espíritu Santo en nosotros, que es lo más importante. Y creo que había otra cita, ¿verdad? Sí, hay otra cita, y la cita está en que hay una pregunta: ¿qué exactamente fue lo que se le ocurrió a ellos? Y eso, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, eso nos lo dice San Pablo en la lectura en la carta a los Romanos, en capítulo 8, versículos 14-15. Dice la palabra de Dios: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por ese Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Padre mío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y retomando la primera lectura, dice que todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Eso nos hace ver la unidad que había en ese momento, al igual que hoy hay ahora en los grupos de oración de la comunidad. En nuestra comunidad, ¿verdad? Sí. Y también menciona al final, como tú decías, Giovanni, que algunos burlándose decían: es que están borrachos. Ahora no dicen eso, sino que realmente hay... Hoy dicen están locos. Están locos, y dentro del mismo grupo hay dudas, ¿verdad? Claro. Y es donde nosotros debemos de orar por esas personas, por esos hermanos, ¿verdad? Sí, porque aunque no creamos, tú acabas de decir algo muy importante. Ahora dicen que están locos, y yo he tenido tal vez esa experiencia de invitar a alguien y llega por primera vez a una asamblea y al final sí me dice: pues chica, pero es que eso de levantar las manos y de alabar a Dios, eso realmente... híjole, a mí eso no me gusta, ¿verdad? Para mí eso es estar loco. Y lo dicen. Y vemos la cita que se dijo en su momento y a la actualidad, pues se sigue diciendo también de eso, ¿verdad? Porque lo que decíamos, no han permitido que el Espíritu se apodere de ellos. Y contestando un poquito la pregunta que nos decía Jorge, de que qué ocurrió exactamente ese día, pues para mí se le abrieron los ojos definitivamente a ellos, ¿verdad? Lo que decíamos, se dieron cuenta del poder del Espíritu Santo. Exactamente, y es eso muchas veces cuando, como tú decías, Giovanni, cuando invitamos a alguien a la asamblea a que viva ese momento precioso que nosotros vivimos en nuestro querido grupo de oración, algunos no salen muy satisfechos, a algunos no les gusta, pero hay unos que sí verdaderamente se les abren los ojos. A la gran mayoría, creo yo. Y si es la gran mayoría, se les abren los ojos y comienzan a interesarse, a seguir asistiendo, a seguir participando. Y yo he escuchado a algunos que dicen: yo quiero tener de lo que ellos tienen. Dicen. Exacto. Entonces eso a nosotros como servidores, como miembros de la comunidad, es lo que nos toca hacer: llevar almas a los pies de Cristo. Y eso es lo que decía Romanos, lo que leyó Miguel, que recibimos un espíritu ya no de esclavitud. Entonces, estos hermanos que sí son tocados por el Espíritu, es eso, se sienten libres de poder alabar y darle gracias a ese Dios que ya habita en ellos a través del Espíritu Santo. Y es lo que decían ustedes, de que se cuestionan por qué levantar las manos, por qué cantar una alabanza a Dios, pero es parte del miedo que ellos tienen, y aquí nos lo dice en Romanos, ¿verdad? Que no debe de haber miedo. Exacto. Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces aquellos que el Espíritu Santo los libera en ese momento de la asamblea, es que logran ellos empezar a levantar las manos con temor, pero poco a poco van llenándose del Espíritu Santo y el Espíritu Santo actuando en ellos. Amén, definitivamente. Amén. Bueno, pero ahora, ¿cómo nosotros podemos reconocer en nuestro mundo al Espíritu Santo? Es interesante, ¿verdad? Porque yo creo que lo primero es, lo reconocemos y es prestar atención a los frutos que Él produce en nosotros. Definitivamente, que de eso vamos a hablar más adelantito, ¿verdad? De los frutos del Espíritu Santo. Pero yo creo que eso es la primera forma de reconocerlo. Ya vamos a detallar, como decíamos, cada fruto, pero yo creo que eso es lo principal. En nuestro tiempo, así es como nos damos cuenta, así es como reconocemos y dejándonos guiar por Él, definitivamente. Exactamente, eso es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Estar conscientes que el Espíritu Santo habita en nosotros
y que Él es el que nos mueve a actuar, a hacer las cosas, a alabarlo, a bendecirlo y a transmitirlo también, a transmitir a los demás lo que hemos aprendido de Él. Claro, y tal vez ahora no vamos a ahondar mucho en el tema de los dones, pero ya el Espíritu Santo, yo creo que de las primeras cosas que provoca en uno, el primer don, es que nos ayuda a discernir, a tener discernimiento, y así es más fácil dejarnos guiar por Él. Entonces ahí es como yo creo que actualmente en nuestro mundo es que nosotros lo reconocemos, cuando realmente nos dejamos guiar. Exacto. Y así es a través de la oración, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo nos va a dar ese discernimiento de qué hacer, de por dónde ir. Sí, reafirmando lo que tú decís, Giovanni, es con el Espíritu Santo podemos discernir lo bueno, lo malo. Exacto. ¿Verdad? Y precisamente podemos orar por el Espíritu Santo y acercarnos a Dios a través de la oración. Clamarlo, ¿verdad? Como dice la palabra, que hay que clamar al Espíritu Santo todos los días. Exactamente, debemos clamarlo. Pero ahora digan ustedes, hermanos, ¿en qué consiste dejarnos conducir por el Espíritu Santo? Pues mira, bueno, la verdad yo creo, lo primero es ser obedientes, para mí, porque el Espíritu Santo siempre no sé si les ha pasado, pero de repente si uno va a hacer algo que sabe que no es del todo agradable a Dios, ¿tienes duda? Hay duda, y aparte hay inconformidad, o sea, uno no se siente bien, hay algo en el interior que le dice a uno, no hombre, no es por ahí, no, eso no. Nos quita la paz. Nos quita la paz, o sea, entonces yo creo que por ahí más o menos va la cosa. El hecho de dejarnos guiar es, aunque no estemos quizás muy seguros, pero seguir como esa corazonada, que el Espíritu Santo es el que está como interno, que nos dice, ay, esto sí, esto, por ahí andate. Y a veces uno duda, ¿verdad? Pero es parte de ir creciendo y es parte de ir dejando que el Espíritu nos vaya tomando por completo, que es un proceso. No es que hoy pidió por el Espíritu Santo y mañana usted ya va a hacer todo bien. Correcto. Es un proceso, pero uno lo va clamando. Por eso decíamos lo importante de clamarlo todos los días y de pedirlo para que tengamos ese discernimiento. Nos hace hombres y mujeres de oración. Amén. Definitivamente, ¿verdad? Cuando estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo, actuamos de esa manera, oramos con más frecuencia, servimos con más frecuencia y con más énfasis, con más caridad, con más amor. Eso, la verdad que, como decíamos, más adelante, yo sigo dejándoles la espinita, que más adelante vamos a hablar de los frutos, pero son todas las cosas que producen el Espíritu Santo. Entonces, como ustedes dicen, servimos con más alegría y realmente también se nos quita la venda de los ojos, y de repente para lo que el mundo puede parecer algo trivial o algo que no vale la pena, nosotros nos damos cuenta a través del Espíritu Santo que es lo más valioso. Por ejemplo, ayudar a alguien, ser bondadoso con alguien, ser amoroso con alguien. Creo que para el mundo eso no significa nada. Y yo creo que el mundo lastimosamente nos enseña todo lo contrario, ¿verdad? Que si usted es más vivo y que si usted friega al otro para salir adelante, usted es el mejor. Y el Espíritu Santo nos revela todo lo contrario. Así que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser amorosos, y que tenemos, como ustedes dicen, que buscar a ese Jesús en el servicio, en el más necesitado. Ahí es donde el Espíritu obra y nos lleva a darnos por completo a los demás, a ser bondadosos, a ser caritativos. Creo que es lo más importante. Y también nos lleva a anunciarlo a Él. Amén. A anunciarlo a Él, ya sin miedo, ya convencidos de que Él está con nosotros y nos hace incrementar la fe en Él. Es que antes del Espíritu creo que estábamos como los apóstoles, ¿verdad? Estábamos escondidos, teníamos miedo, pero media vez el Espíritu Santo descendió sobre ellos ya tuvieron valor. Lo mismo nos pasa a nosotros. A veces antes de conocer a Dios, antes de tener ese Espíritu Santo y de dejarlo que actúe en nosotros, estamos así, nos da pena hablar de las cosas de Dios, porque qué van a decir, o si hablamos a veces cuando vamos comenzando solo en la comunidad, en el grupo, en el trabajo nos hacemos a veces los locos, o en las universidades y los jóvenes nos están escuchando y viendo, les da miedo, vea. Pero eso es lo que ustedes dicen ahorita, es importante, nos da
valor para hablar de Él, para hablar de Dios. Y llenos del Espíritu Santo, con ese valor, como decías, llevamos la palabra de Dios. Amén. Y vemos a una persona en la iglesia o donde vayamos nosotros caminando, o aún en la misma oficina, que está triste, se le ve preocupada. Nos acercamos y podemos preguntarle: ¿qué te pasa? ¿Tenés algún problema? ¿Algún familiar está enfermo? Y abriendo esa persona, su corazón, podemos nosotros hasta orar por ellos. Exacto. Y puede llegar el momento de hasta imponerle manos. Y de repente son cosas que antes no nos imaginábamos que íbamos a hacer, pero el Espíritu nos da esa libertad. Amén. Definitivamente, amén. Bueno, creo que nos vamos a una pausa en este momento, una pausa musical. No se vayan, por favor, ya vamos a regresar y seguimos en el programa Nacidos del Corazón de Dios. Continuamos con nuestro programa Nacidos en el Corazón de Dios, hablando sobre los frutos del Espíritu Santo. Bueno, en nuestra amada comunidad que tenemos también las asambleas, ahí también es un momento indicado, ¿verdad? En el momento de la oración, de la alabanza y de clamar ese espíritu de poder en nuestra vida. Pero, como dice la palabra de Dios, clamándolo, para que llegue y que derrame sobre nosotros todos sus dones y todos sus frutos. Eso es en los momentos de paz, ¿verdad? Pero también cuando estamos en una tribulación, en un problema, debemos de clamarlo también. Y nuestra oración, que debe de ser una continuación de ese clamor. ¿No? Y nuestra amada Iglesia Católica, que también nos da muchas herramientas, porque por ejemplo podemos ir a una capilla del Santísimo. Amén. Y también ahí clamarlo y también ahí pedirlo. Bueno, nuestra Santa Misa, si hay personas que es de misa diaria, y ahí es un momento también indicado para poder clamar a ese espíritu, como usted dice, sobre todo cuando estamos en momentos de tribulación, de dificultad, de que algo nos está pasando, es cuando creo que más lo buscamos. También debería de ser cuando estamos bien, cuando estamos sin problema, ¿verdad? Es correcto. Lo ideal. Pero es válido también, o sea, si estamos en un momento de tribulación, ir y clamarlo. Yo creo que es la forma, Jorge y Miguel, ¿verdad? Clamando al Espíritu. Sí, así es. Y esa oración, de preferencia en lengua, ¿verdad? Amén. Amén. Que son parte de los dones del Espíritu, ¿verdad? Que es uno de los dones que Él nos da. Ahora, también preguntémonos, ¿conocemos o hemos tomado en cuenta la iluminación o los consejos que nos han dado otras personas referente a cómo nosotros tenemos el Espíritu Santo? Si le hemos hecho caso al Espíritu Santo cuando nos ha hablado a través de otras personas, ¿y qué decisiones hemos tomado con base a esas? Mire, a veces eso, y hay que ser honestos, a veces eso es difícil. Yo creo que de las cosas que yo sí le quisiera preguntar a Dios cara a cara es que ¿por qué somos tan burros? No sé si les pasa a ustedes eso. Sí. Pero mire, es que nos cuesta. La verdad que ser obedientes es bien difícil. Y lo que usted está preguntando, nuestros pastores que tenemos, ¿cuántas veces nos han aconsejado y nos dicen, tenés que hacer esto? O sobre todo nos cuesta más cuando nos dice, tenés que dejar esta situación. Ay, es como que, aunque sabemos que es para nuestro bien, pero nos cuesta. Pero aquí viene el poder del Espíritu Santo. Cuando oramos y lo clamamos, Él nos da esa fuerza para decir, ya no más esta situación y lo voy a hacer, ¿verdad? Y hacemos caso a lo que nuestros pastores, nuestros líderes, o cuando buscamos ayuda de algún hermano, ¿verdad? Que de repente nos ven, como dice Miguel, que nos ven preocupados, nos preguntan, ¿estás enfermo? ¿Tenés algo? Ahí es donde nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y nos toca obedecer. Y aún en el sacramento de la reconciliación, los sacerdotes nos orientan, nos dicen, miren, debe de actuar de esta manera, ¿verdad? Para acercarse más a Dios y alejarse del pecado. Exacto, ¿verdad? Exacto, pero qué pregunta más interesante de Jorge, porque realmente hacemos caso. Es que ese es el problema, que muchas veces estamos recibiendo los consejos, estamos recibiendo la guía, la orientación, y nos volvemos un poco rebeldes, renuentes a querer aceptar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de los hermanos, de los pastores, lo que sea. ¿Pero por qué? Porque eso nos hace cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, y siempre muchas veces querer vivir siempre a nuestra manera, no a la manera de Cristo. Con nuestra naturaleza humana, sí. y eso nos lleva a ser naturaleza pecadora también. Pero sabe que creo que algo fundamental para poder ser obedientes también es reconocer
que el Espíritu Santo es el que nos está hablando a través de esa persona. Amén. ¿Verdad? Definitivamente estar seguros de que la persona que en ese momento nos está dando el consejo está dejándose guiar por el Espíritu Santo. Y salta otra palabra, la obediencia. Eso. Exactamente, esa es la persona que nos está hablando, nada más es un instrumento de Dios. Entonces es el Espíritu Santo, es Dios quien nos está hablando directamente. Él solo está transmitiendo lo que el Espíritu Santo le infunde a él para que nos lo diga. Mire, y el Espíritu Santo va a ocupar a cualquier persona. Puede ser una persona humilde de repente, y a veces uno, no por soberbio, por lo que usted dice, la condición humana, pecadora, uno dice, no, hombre, y me va a venir a decir qué hacer. Pero correcto. Dios se vale de los más humildes, de los más sencillos. O vaya, a veces cuando estamos casados y nuestra esposa nos dice algo, ay, y ella me va a venir a decir, ¿verdad? Está siempre esa parte de esa orgullo. Naturaleza, el orgullo, pero ahí es donde el Espíritu obra con más poder todavía, en esa persona sencilla, en esa persona de repente que nos da un consejo y que creemos que quizás no es, no viene de Dios, decimos, vean, no, pero por lo mismo, por nuestro ego, pero ahí es donde tenemos que realmente dejarnos actuar. ¿Quién me lo está diciendo? Nos exacto, preguntamos. Ajá. Y retomando lo que dicen ustedes, de que siempre decimos, ve quién me lo está diciendo. Entonces, es la frase común, creo yo. La frase común. Entonces, veamos cómo, si verdaderamente tomamos en cuenta o no ese consejo que nos están dando, si somos capaces de tomarlo, y cuando lo hemos tomado o cuando no lo hemos tomado, qué resultados hemos tenido. Es que definitivamente cuando no lo tomamos, creo que nos va mal. Y eso no es un secreto. Mientras que cuando tomamos el consejo, creo que definitivamente las cosas van cambiando para mejor. Y tenemos paz. Y tenemos paz. Ahora, yo voy a compartir un testimonio que me pasó por esto, aún ya estando en la comunidad. Con mi hija decidimos comprar un vehículo y lo llevamos a prueba para ver qué nos decían. En una nos dijeron, sí, está bien, pero después le vamos a alguien de más confianza y nos dijo, no, este carro yo no les recomiendo que lo compren. Yo les recomiendo que lo compren porque ese carro será. Pero nuestra terquedad, nuestra cosa de querer tener ese carro porque nos había gustado, no le hicimos caso a los consejos que el Señor nos estaba mandando a través de este hermano. Y nos fuimos, lo compramos. ¿Para qué les cuento? No le fue muy bien. A los pocos meses tronó el mentado vehículo. ¿Y qué pasó? Nos salió mucho más caro mandarlo a reparar y poderlo reparar que haber comprado otro. Claro, y es que es lo que hablábamos, ¿verdad? Y lo que decíamos ahorita de si tomar el consejo, qué nos pasa, y cuando no lo tomamos también qué nos pasa. En este caso, en su experiencia, no le fue bien. Y así creo que podemos enumerar un montón de cosas. Entonces, nosotros quizás ahora es importante exhortar a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que nos están viendo a que el consejo que le dé cualquier persona, tómelo, órelo y confírmelo en oración, pero tome el consejo, porque realmente es el Espíritu Santo que está tomando a esa persona de instrumento para su bien. Y la palabra de Dios nos lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está, claro. Es que no hay duda, no es un invento de nosotros tres ahorita, sino que es palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Que nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu. Así es. Hay una cita muy importante, ¿verdad? No sé si la compartimos ahorita. Ahorita, está en Gálatas capítulo 22, versículo 22 en adelante. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ninguna ley que condene cosas como estas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo así, leyendo esto, no concibo que alguien diga, no, yo no quiero esos frutos. ¿Verdad? Sería ilógico que alguien diga que los rechace, que no los quiera. Y hay que ser claros, cuando el Espíritu está obrando en nosotros,
y está haciendo que estos frutos empiecen a producir. Y eso hace que nuestro hombre pecador vaya apaciguándose y vaya muriéndose. Vaya disminuyendo. Y vaya viviendo en nosotros el Espíritu Santo. Y se nos nota, ¿verdad? Sobre todo en nuestros servicios, todos los sábados en Misericordia, creo que nos mueve mucho todos los frutos, todo lo que hacemos cada sábado, en todos los brazos. Bueno, en este momento vamos a ir a una nueva pausa musical para continuar de nuevo con este interesante tema de los frutos del Espíritu Santo. Estamos en nuestro programa Nacidos del Corazón de Dios con el tema Los frutos del Espíritu Santo. Gracias por estar ahí con nosotros todavía, gracias por estar pendientes de su programa que lo hacemos con todo el amor para todos. Y bueno, nos quedamos, ya habíamos entrado en el tema de los frutos, ¿verdad? Los frutos que produce. Y uno de los frutos, para empezar a entrar ya en el tema, es el amor. Y creo que es uno de los frutos que más se nos nota cuando lo tenemos, cuando nos dejamos guiar, ¿verdad? El amor, yo creo que es algo que los demás se van a dar cuenta si usted es una persona amorosa, si usted es una persona enojón, y ahí es donde uno se debe de dejar llevar por ese primer fruto. Y ese es uno de los frutos que se manifiesta con el prójimo. Exacto. Y el prójimo es en nuestra casa, esposa, hijos, o si es soltero, pues hermanos, con los padres también, ¿verdad? No, y a veces creemos que solo es en la comu, ¿verdad? Y con el de la comu, con el hermano somos una melcocha. Y como que hubiera reloj, a las 9 se termina el amor, ¿verdad? Exacto. Sí, definitivamente, eso nos pasa muchas veces en la comunidad. O en la calle también. También suele pasar. En la calle suele pasar también que somos cariñosos con todos los amigos, los vecinos y todo, pero muchas veces en la casa tenemos una cara de aquellos de pocos amigos. De pocos amigos, ¿verdad? En la noche somos los bulldogs de la casa. Correcto. Ya viene tu papá, dice. Así es de que esa es la forma como nosotros debemos ver el amor. Y de ser siempre, realmente. Y el Espíritu Santo poco a poco va haciendo eso, que vayamos siendo amorosos siempre, o por lo menos lo más recurrente posible, ¿verdad? Siempre van a haber quizás momentos pues de que algo no nos va a mantener siempre con la sonrisa, pero creo que hay que tratar, ¿verdad? Y el Espíritu va haciendo eso, va apaciguando a ese hombre viejo, enojón, y va haciendo florecer el amor que Dios quiere que tengamos siempre. Y eso dice en la palabra de Dios: tener amor es saber soportar, es ser bondadoso. En el versículo 7 del capítulo 13 de 1 Corintios, tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Y es que es difícil, ¿verdad, Jorge? No, cuesta, definitivamente no. Pero cuesta. No es imposible. Definitivamente que no. Eso es lo que hay que tener claro, mis hermanos, sí. que debemos tratar, y que el Espíritu va a ir doblegando a ese hombre viejo. O sea, no es cuestión de que, es que es difícil, no lo voy a intentar. Hay que hacerlo, y hay que dejarse guiar por el Espíritu. Y eso, el amor perfecto, ¿verdad?, de Dios con nosotros. Amén. Pero es a lo que tenemos que ir buscando asemejarnos a Jesús, ¿verdad? Y darnos por completo a los demás, a ser amorosos y darle o tratar de que siempre busquemos lo mejor para nuestro prójimo. Tú decías, muy importante al principio de este fruto, que se demuestra con el prójimo. Sí. Porque no es el amor a uno mismo, ¿verdad? Eso lo tenemos todos, creo que todos nos amamos, nos vemos chulos en el espejo. Pero el amor a los demás, el amor a esa persona que necesita tal vez no una ayuda económica, pero sí necesita que lo escuchemos, que le pongamos atención. Y es lo bonito de lo que hablamos fuera del aire, lo que hacemos en nuestro amado ministerio, ¿verdad? Llevarle amor a esas personas que no tienen un plato de comida, que están encarcelados, que están enfermos, que están clamando en una oración por un plato de comida en su hogar, y con las canastas que ayúdanos a ayudar, es respuesta a esa oración. Ese tipo de amor creo que es el que tenemos que practicar siempre. Y lo que tú decías, que amarnos nosotros mismos, me trae a cuenta lo que decía un hermano, que si nosotros nos amamos y estamos enfermos, vamos al médico, nos tomamos los medicamentos que nos prescriben en el horario que son, y hacernos los exámenes que nos recomienda también el médico, porque el médico es un ungido de Dios. Ahí es donde hablábamos lo del principio, que el médico también es
un instrumento del Espíritu Santo. Amén. Y tenemos Amén. también que hacerle caso a esas indicaciones que nos den. Por amor a nosotros. Exacto. Sí, porque si nos centramos únicamente en nuestro amor, en amarnos nosotros mismos, nos volvemos egoístas, Egocéntricos, ¿verdad? egocéntricos, donde que solo lo que interesa es lo nuestro y dejamos de lado el padecer o el sufrir de las demás personas, ¿verdad? Pero y aquí sería bueno que todos esos hermanos que están llenos de mucho amor, que nos vayan a acompañar a todos los brazos de misericordia para que ese amor lo vayan a dar a los demás, que se queden vacíos. Que lo den, no sean egoístas. Exacto, porque si no nos vamos haciendo anchos. Sí. Bueno, seguimos con otro de los frutos, Así es. que es parte, pues creo yo, tiene un poco de parecido con el amor, que es la alegría o gozo, ¿verdad? Que nos produce el Espíritu Santo. Definitivamente, la alegría es producto precisamente del amor con que servimos, con que nos damos a los demás. Cuando nos damos hacia los demás, es natural sentir esa alegría de haber hecho un bien, de haber ayudado a alguien. Nos da gozo. Mire, y eso es tan importante, porque yo creo que aquí no nos va a dejar mentir ninguno de ustedes dos a mí. Cuando uno va a un servicio, cuando uno le ayuda a alguien, es que hay una alegría que uno siente diferente. O sea, realmente uno se siente bien cuando ha hecho una buena obra, cuando ha hecho, pues se puede ser algo pequeño, como decíamos, no necesariamente una obra grande o un aporte económico a alguien, sino que con el hecho de haber estado una tarde con esa persona oyéndolo, o dándole un consejo, o qué sé yo, uno se siente alegre, ¿verdad? O cuando ha ayudado a alguien que lo necesita. Algo pequeño, como tú decías, incluso en la casa, levantar los platos, Eso. Servirle un vaso de agua a nuestra esposa, a nuestros hijos. Ahí la que más se alegra es la ofrecerles esposa. fresco. Y lavar los platos también. Y lavar los platos, en nada desmerecen ningún trabajo que realizamos. Claro, es parte, yo creo que de ayudar, y que la verdad, siendo honestos, nos produce alegría también eso. Vale el comercial, ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a ayudar. Así es. Los sábados. Los sábados. Sí. No, definitivamente el amor nos da alegría, nos da gozo. Es ¿verdad? parte de, es Entonces, parte de. es parte de eso, es parte de fruto. Y ayudar nos da paz, que es el siguiente fruto que vamos a hablar. Todo va en conexión, ¿verdad? Sí, así, todo es así secuencial, ¿verdad? Es que todo lo de Dios es perfecto, definitivamente. Amén. Y sí, ve, y ese es el siguiente fruto, mis hermanos, la paz. La paz. Mire, y otra forma como podemos sentir la paz es lo que nos decía Miguel hace ratito. Cuando obedecemos ese consejo que nos dan, ahí sentimos paz. Definitivamente. ¿Verdad? Allí Miguel acertó en eso, porque yo creo que es la mejor forma de cuando uno hace algo que quizás tal vez a la carne no mucho, pero que al final fue algo bueno. Y que uno se queda con esa paz, que uno dice, se hice lo correcto. Esa paz solo viene de Dios. Y podemos poner un montón de ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno hace o paga sus deudas, por ejemplo, algo como lo más común quizás, puede hacer que nos quedemos con muy poquito dinero o sin dinero, pero el hecho de que usted ya pagó todas las deudas le da paz. Así definitivamente. Y si lo queremos ver en lo espiritual, lo mismo, cuando vamos a un servicio y damos todo lo que llevamos y sabemos que aunque podamos regresar cansados tal vez porque fuimos a algún vivero con algunos niños y jugamos y corrimos, pero venimos llenos de paz. Aunque vengamos cansados, pero venimos llenos de paz, de saber que hemos hecho la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y la verdad es que también yo ya lo he experimentado y lo experimento bastante seguido cuando vamos nosotros a cárcel también. Sí. Que es un lugar muy donde hay verdaderamente necesidad de paz en esa gente. Es muy difícil estar. Es muy difícil. Entonces, cuando llegamos allí, concatenamos el fruto anterior de la alegría. Ellos sienten alegría al vernos nosotros, porque también ellos, para que sepan muchos televidentes y radioescuchas, en la cárcel hay hermanos internos que ya conocieron al Señor. Amén. Y que están trabajando su corazón para cambiar de vida. No, entonces, y algo importante, perdón que lo interrumpa Miguel, pero ya que está, perdón Jorge, que está hablando de eso, en las cárceles, me van a dejar mentir ustedes, que se siente una paz cuando estamos ahí en la asamblea de Galat, ¿verdad que sí? Así es. O sea, que en un lugar así también se puede sentir paz. ¿Y quién da eso? El Espíritu Santo. Nada más, nadie más. Es mentira que alguien más le va a llegar a decir, yo les traigo paz. Solo es el Espíritu Santo. Y lo confirman los evangelios, sobre todo hoy que estamos viviendo en la Pascua con la esperanza de llegar al Pentecostés, que es uno de los temas de esta
programa, dice Dios en las apariciones, mi paz le doy. Es lo que Jesús les daba a los apóstoles. Así es. Qué bueno. Él no llegó a darles otra cosa, les llegó a dar su paz. Así es. ¿Y por qué? Porque eso los iba a tener a ellos tranquilos, ¿verdad? Que realmente que es muy importante. Hoy nos vamos al otro fruto, que es la paciencia. Cuesta. De los más difíciles, creo yo. Definitivamente. Sobre todo en el tráfico. Sí. O con un jefe duro. O con un jefe difícil. O en su casa a veces también, cuando la esposa regañona. Cuando la esposa regañona, sí, claro, cuando no nos gusta muchas veces soportar lo que ella nos manda hacer, lo que ella nos pide. Y va amarrado todo, porque Ajá. va amarrado. O sea, tener paciencia, hay que tener amor para eso. Así es. ¿Verdad? Y si nosotros amamos, vamos a tener paciencia. Exactamente. Y también muchas veces esa paciencia es necesaria tenerla con nuestros vecinos. Muchas veces nosotros estamos en nuestra casa y tal vez el vecino tiene esos aparatos de sonido a todo volumen y nosotros queriendo dormir. O todos los viernes asan carne y el grupo se viene a la casa de nosotros. No, pero ahí mejora ese amigo del vecino. Para que ir a comer carne. Entonces nos ponemos a quejar y hay veces hasta le reclamamos porque no calla su aparato. Entonces también eso es parte de tener Y no lo paciencia. hacemos de la forma correcta. Definitivamente. No, ahí sí no damos ese fruto del Espíritu Santo, sino que llegamos con el hombre viejo a reclamar o a decir. Porque está bien que le podamos llegar a decir, mire vecino, pero de buena forma, que es algo del fruto que vamos a ver más adelante, que es la amabilidad, que es lo que uno debe realmente de hacer siempre cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Por eso hablábamos hace ratito, vea que en el grupo de oración, en nuestra comunidad, sí se nos da mucho este fruto de la paciencia. De la paciencia. Pero cuando ya nos quitamos esa camisa y ya son las 9 de la noche, como decía Miguel, ya se nos olvidó. Definitivamente. Y no, es un fruto que debe de estar siempre, ¿verdad? Y como decía también Miguel, creo que también es este otro fruto que es para el prójimo, para los demás. Tener paciencia hacia los demás. con el que tengamos más inmediato, ¿verdad? Así es. En el tráfico. Ay, En el tráfico, es muy común. ahí es donde más tenemos que... Pero fíjese que hay algo también en el tráfico, ya que estamos hablando de eso, que por lo menos a mí me ha servido, es ir en el carro escuchando alabanzas. Porque también depende, imagínese, si usted va escuchando alabanzas y aunque haya un tráfico o alguien se le metió, pero eso el Espíritu Santo va obrando en uno y como que eso lo detiene a uno de pitar, Sí. o de hacer algo más. O saludar, O de otra forma, ¿verdad? Entonces, Recomendación, cambie las rancheras por alabanzas. exacto. Amén. ¿Verdad? O conecte la radio Comunidad Católica Salvador del Mundo ahí y lo va interesante, escuchando, eso sí es. lo más importante. Y vamos a tener también, nos va a ayudar mucho a la paciencia, definitivamente, Y eso nos lleva a la amabilidad. que es el siguiente fruto. Va. Vamos. La amabilidad, La amabilidad. Lo que hablábamos, ¿verdad? También es un fruto que se nos debe de notar y debemos de ser amables realmente con todas las personas, porque es fácil ser amable de repente con personas que también, digamos, son amables con uno, pero yo siempre he pensado que la amabilidad debe de ser, bueno, con estas personas, pero también con esas personas que a veces son un poquito más duras, que de repente son un tanto tóxicas, ¿ve? Y que no mucho. Debemos de ser amables con ellos, debemos de transmitirles ese fruto y que ellos noten en nosotros algo diferente. Y creo que en los retiros de conversión se da mucho cuando los participantes, ya el domingo que ya venimos, dicen, puchica, es que ahí todos eran amables y todos nos trataban bien y qué experiencia más bonita y yo quiero ser así y yo quiero tener eso, lo que decíamos al principio. Es porque es un fruto que eso hace resaltar a un servidor. Ser amable. Definitivamente. Así es. La amabilidad hace resaltar a un servidor. Y eso es lo que los invitamos a todos los radioescuchas, tanto de la comunidad o no de la comunidad, a de que reflejemos Esa amabilidad con los esa demás, amabilidad ¿verdad? con los demás. Y así van a también tener ellos esa misma respuesta. Yo siempre he pensado que para pelear se necesitan dos. Definitivamente. Porque de repente a usted le pueden estar diciendo de todo, pero si usted no contesta de la misma forma, ahí terminó la discusión. Pero si usted salió peor, la discusión sigue. Sí. Pero entonces, si usted, por mucho que le estén quizás diciendo cosas que a usted no le agradan, si usted contesta amablemente, ahí terminó la discusión. Y eso lo vamos a lograr con el otro fruto,
siendo bondadosos, con la bondad. Bondadoso. Ya es la actuación, más actuar más, quizás, ¿verdad? Eso. Y aquí yo sí creo y lo relaciono mucho, y perdón que hable tanto de nuestro amado ministerio, la verdad que es un ministerio precioso, Sí, pero la bondad se nos da en el ministerio de misericordia. Realmente creo que es una de las banderas, ¿verdad?, que tenemos de ser bondadosos con el más necesitado. Con el que sufre, con el que sufre. Con el que sufre. Jesús fue bondadoso con todo su entorno. O sea, Jesús hizo milagros a personas que no conocía. ¿Por qué? Porque era bondadoso. Que ni se lo pidieron. Hasta con Pedro que lo negó, ¿verdad? Le vio con una mirada de amor, ¿verdad? Bien bondadoso él. Exacto. O sea, yo creo que... ¿Y cuántas veces también hemos tenido esta frase de esa mirada bondadosa de Jesús con nosotros? Así es. Porque Jesús definitivamente, creo que una de sus... Bueno, de muchas cualidades que tenía, pero una de las principales creo que era la bondad. Y es lo que debemos imitar. Ser bondadosos con el más necesitado, con el más desprotegido, con el que tengamos a la mano, conozcamos o no lo conozcamos, ¿verdad? Si es, ya sea que no sea pariente de nosotros, que quizás no sea amigo, pero si usted puede ser bondadoso con esa persona, a esa persona no se le va a olvidar, y esa persona creo que se va a llevar sembrada esa semillita para ser él también. Para ser el bondadoso, exactamente. Definitivamente, el Señor ese nos hace bondadosos, nos hace y nos da esa bondad. Y Él lo demostró, como decían ustedes, en esa. Y yo me recuerdo una de las citas, no el nombre de la cita, no mucho, pero cuando Él tuvo aquel gesto de resucitar a aquel niño que llevaban enterrado. Él vio a la viuda, la vio triste, la vio, a la mamá de ese niño, a la mamá de ese niño triste y todo. Y sin que ella le dijera, haz algo por él, inmediatamente Él lo vio y llegó y lo resucitó. Sí. Es la bondad del Señor, porque Él vio el corazón, vio la necesidad de la hermana de tener un hijo porque se quedaba sola. Definitivamente. Y la fe de que lo sanara el Señor también, ¿verdad? La fe. Es sobre todo. Bueno, el tiempo realmente aquí no se ha sentido, ya nos están indicando que tenemos un minuto, ya tenemos poco tiempo. Quizás vamos a mencionar nada más los otros tres que nos faltaron, que es la humildad, que definitivamente, como decíamos, todo va amarrado, vea. Si usted es bondadoso es porque es humilde, vea, y seamos humildes siempre con todas las personas. El otro fruto es la fidelidad. Fidelidad, principalmente fidelidad a Dios. Definitivamente. Es que si usted creo que es fiel a Dios, va a ser fiel a todo lo demás. Amén. ¿Verdad? Y una de las más difíciles, que es el dominio propio. Que para eso sí creo que necesitamos un programa entero, ¿verdad? Definitivamente, ahí hay que hablar. Solo experiencias, consejos. Sí, así es, definitivamente. Pero el dominio propio es algo que solo el Espíritu Santo nos va a ayudar a que controlemos. Y mientras más dejemos acrecentar el Espíritu Santo en nosotros, vamos a tener más dominio propio, definitivamente. Amén. Amén. Bueno, yo creo que estamos ya por terminar, vea, lastimosamente, pues el tiempo se pasó volando aquí, fue muy corto, necesitamos más segmentos, pero muchas gracias por estar en sintonía. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros y quererlos invitar y seguirlos invitando a que semana a semana nos estén escuchando, estén viviendo estas experiencias que nosotros hemos vivido, porque más que todo hemos hablado de nuestras experiencias y cómo nos ha servido el estar en la comunidad y poder haber recibido, haber descubierto y haber puesto en práctica lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros y está haciendo. Quizás no somos perfectos, pero el Espíritu Santo nos está ayudando a esa perfección. Entonces los invitamos, mis hermanos, a que lo clamemos todos los días. Lo clamemos todos los días. Gracias por su atención. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones para todos. Buenas noches. Bueno.